Desde que las primeras estrellas iluminaron la noche, la humanidad ha estado obsesionada con el poder de verlo y saberlo todo. Hemos llenado nuestros mitos con dioses omniscientes, hemos construido bibliotecas para almacenar cada fragmento de conocimiento y hemos lanzado satélites para observar cada rincón del planeta. Pero a pesar de nuestra tecnología, el mundo sigue estando lleno de rincones ciegos. Nuestras cámaras son estáticas, nuestros drones son ruidosos, y los satélites solo ven la superficie. Cada metro cuadrado de una ciudad, cada grieta en una tubería, cada enfermedad en su estado más temprano, sigue siendo un misterio para nosotros. Hemos buscado una forma de llenar esos vacíos, de tejer una red de información tan densa que nada pueda escapar a su mirada. Y ahora, un avance científico nos está llevando al umbral de ese sueño. No con un satélite más grande, ni con una cámara más potente, sino con algo que es, a la vez, el logro más diminuto y el más monumental de la ingeniería humana. Una tecnología tan pequeña que podría pasar por un grano de polvo. Estamos hablando del polvo inteligente. El polvo inteligente es una de las ideas más fascinantes de la nanotecnología. Es una red de sensores microscópicos autónomos, cada uno equipado con su propia fuente de energía, una computadora minúscula, un sistema de comunicación, por supuesto, un sensor. Estos diminutos robots, llamados MEMS, sistemas microelectromecánicos, son tan pequeños que una bandada entera podría caber en la palma de tu mano sin que los notaras. Imagina miles, o incluso millones, de estos diminutos ojos flotando en el aire, esparcidos en un edificio o inyectados en el cuerpo humano. Juntos, no funcionan como individuos, sino como una mente colectiva, una red neuronal que podría monitorear cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Este concepto desafía nuestra comprensión de la tecnología. No se trata solo de hacer las cosas más pequeñas, sino de crear una infraestructura de vigilancia que sea invisible, ubicua, y por primera vez en la historia, verdaderamente omnipresente. Una red de sensores que se integra en el propio tejido de la realidad. El polvo inteligente podría ser lanzado desde un dron para monitorear el movimiento de tropas en una zona de conflicto, esparcido en una plantación para monitorear la salud de cada hoja, o incluso inhalado para buscar y destruir células cancerosas desde el interior del cuerpo. Su potencial es tan vasto como las partículas que lo componen, y su promesa, tan épica como el futuro que podría construir. Pero si esta tecnología es tan poderosa, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de milagro de la ingeniería permite que una computadora, un sensor y una batería existan en algo más pequeño que un grano de arena? La respuesta está en la física a escala microscópica, y nos lleva a un mundo de desafíos y soluciones que van más allá de nuestra imaginación. Si te ha intrigado la idea de una tecnología que lo ve todo, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete a Mentes del Abismo y activa la campanita para que no te pierdas el resto de esta épica historia. Para entender el poder de la red, primero debemos desentrañar el misterio de la partícula individual, el mote. Cada mote de polvo inteligente es una obra maestra de la miniaturización. Es un sistema autónomo completo, diseñado para sobrevivir, percibir y comunicar en entornos hostiles. Para ello, cada partícula consta de 4 componentes esenciales, cada uno con un desafío de diseño casi insuperable. El primero, y quizás el más impresionante, es el cerebro. Dentro de cada mote hay un microprocesador tan pequeño que es un milagro de la física de semiconductores. No está diseñado para ejecutar videojuegos ni para navegar por Internet. Su único propósito es procesar los datos de los sensores y decidir cuándo y cómo comunicarse. Estos chips, a menudo fabricados con técnicas de litografía avanzada, tienen un consumo energético tan bajo que pueden funcionar durante meses o incluso años con una cantidad de energía casi nula. En comparación con los procesadores de nuestros teléfonos, son primitivos, pero para la tarea de un sensor, son la culminación de la eficiencia. Este cerebro no es un superordenador, es una simple neurona. Pero la verdadera inteligencia reside en la red que se forma cuando millones de ellas se conectan o luego están los sentidos. Los motes no solo pueden ver, sino que pueden sentir el mundo de una manera que nosotros no podemos. Un sensor de luz es una célula fotovoltaica en miniatura, un ojo electrónico que puede detectar cambios en la iluminación.
Un sensor de temperatura es una resistencia termosensible que registra las fluctuaciones de calor. La verdadera magia reside en los sensores químicos y biológicos. Un mote podría estar cubierto con polímeros especiales que cambian su conductividad eléctrica al entrar en contacto con una toxina, detectando un veneno invisible en el aire. Otro podría usar nanotecnología para identificar marcadores de enfermedades, como proteínas específicas o ADN defectuoso en el torrente sanguíneo. Todo esto sin que la persona note su presencia. Estos sensores son los que dan al polvo inteligente el poder de no solo ver, sino de entender el mundo, pero ¿de qué sirve percibir si no puedes compartir la información? Aquí entra en juego la voz, el sistema de comunicación. Los motes son demasiado pequeños para una antena de radio tradicional. La solución es una tecnología de comunicación óptica, donde los motes usan un láser microscópico para transmitir datos a otros motes o a un receptor central. Es una forma de comunicación que es direccional y altamente eficiente en términos de energía. Cuando millones de motes están en el aire, se convierten en una red de puntos de luz parpadeante, creando una red de malla o mesh network. Cada mote puede actuar como un repetidor, pasando la información al siguiente hasta que llega a su destino. Finalmente, y quizás el mayor desafío de todos, está el corazón. Un mote no puede llevar una batería del tamaño de un teléfono, por lo que los científicos tuvieron que encontrar formas de alimentarlos con energía del entorno. A esto se le llama recolección de energía ambiental. Un mote puede llevar un diminuto panel solar que convierte la luz en energía, o puede tener un pequeño generador termoeléctrico que aprovecha las diferencias de temperatura. La forma más intrigante es la energía cinética. Un mote podría vibrar con el sonido de las voces humanas o el viento, y esas vibraciones se convertirían en energía eléctrica a través de un material piezoeléctrico. El sueño final es un mote que se alimenta del aire mismo, absorbiendo energía de las ondas de radio de los teléfonos y las señales de Wi-Fi que nos rodean, convirtiendo la contaminación electromagnética en un banquete de energía. La verdadera epopeya no es la tecnología individual, sino la inteligencia del enjambre que surge cuando estas partículas trabajan en conjunto. Un solo mote podría ser fácilmente destruido por una ráfaga de viento o un pequeño golpe. Pero millones de ellos, actuando como una red, se vuelven una fuerza imparable. La redundancia y la capacidad de autoconfiguración de la red aseguran que si una docena de motes se pierden, el resto simplemente redirige la información. Juntos, se convierten en un sistema vivo, que respira y se adapta. Si has llegado hasta aquí, te pido que nos ayudes a seguir compartiendo estas historias épicas. Dale me gusta a este vídeo y déjanos un comentario para hacernos saber qué te parece esta fascinante tecnología. Ahora, si crees que la ciencia de la nanotecnología parece sacada de una película, espera a ver cómo se aplicará en nuestro futuro. En el campo de la medicina, el polvo inteligente podría ser la herramienta definitiva contra la enfermedad. Imagina un médico que no necesita una resonancia magnética ni un análisis de sangre invasivo. En su lugar, miles de sensores microscópicos son inyectados en tu torrente sanguíneo. Estos motes viajarían por tu cuerpo, midiendo la presión arterial en las arterias más pequeñas, detectando la inflamación en tiempo real y buscando células cancerosas. Si detectan una, no solo la reportan, sino que podrían liberar una dosis precisa de medicamento para destruirla, todo sin dañar los tejidos sanos circundantes. Es una forma de medicina de precisión llevada a un nivel microscópico, capaz de curar enfermedades antes de que se vuelvan sintomáticas más allá del cuerpo humano. El polvo inteligente podría redefinir la forma en que interactuamos con el medio ambiente. En una granja, un agricultor podría lanzar una nube de sensores sobre sus cultivos. En lugar de depender de imágenes satelitales, los motes medirían la humedad del suelo, la salud de cada planta y la presencia de plagas a nivel microscópico. Esta información se transmitiría a un servidor central, creando un mapa digital en 3D de la granja que le diría al agricultor exactamente qué parte del campo necesita agua o nutrientes. La agricultura de precisión a este nivel podría reducir drásticamente el uso de agua, fertilizantes y pesticidas, haciendo que la producción de alimentos sea más eficiente y sostenible que nunca. En las ciudades, el polvo inteligente podría flotar en el aire, monitoreando la contaminación en tiempo real,
ayudando a las autoridades a identificar y mitigar la polución de manera instantánea. En el ámbito de la seguridad y la guerra, la tecnología es aún más impactante. Un ejército podría esparcir una nube de polvo inteligente sobre un campo de batalla para detectar el movimiento del enemigo, la presencia de armas químicas o la radiación. Los sensores, siendo tan pequeños e invisibles, serían prácticamente indetectables. Esto podría cambiar por completo la forma en que se libran los conflictos, haciendo que el factor de la sorpresa sea una cosa del pasado. En nuestros hogares, el polvo inteligente podría ser la última línea de defensa contra intrusos o desastres. Los sensores podrían detectar un incendio incipiente antes de que el humo sea visible, o alertar a las autoridades de una fuga de gas mucho antes de que se vuelva peligrosa. Pero con un poder tan inmenso, viene una pregunta monumental: ¿estamos preparados para las consecuencias? Esto nos lleva a la mayor amenaza que el polvo inteligente plantea. No es una amenaza física, sino una que ataca el corazón de nuestra identidad, el fin de la privacidad. Si el polvo inteligente puede monitorear todo, ¿qué sucede con nuestros secretos? Un futuro con polvo inteligente es un futuro donde cada palabra, cada movimiento, cada pensamiento podría ser registrado y analizado. Las compañías podrían monitorear nuestras conversaciones para dirigirnos publicidad. Los gobiernos podrían usar los sensores para vigilar a sus ciudadanos. La privacidad, tal como la conocemos, podría dejar de existir. ¿Quién controlaría esta red de sensores omniscientes? ¿Podríamos estar seguros de que no sería usada para el control social, la represión o el abuso? El polvo inteligente nos obliga a confrontar un dilema fundamental. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el anonimato a cambio de la seguridad? Es una tecnología que nos ofrece un futuro de soluciones milagrosas, pero a un precio que podría ser demasiado alto para pagarlo. Es un gran experimento, no solo de ingeniería, sino de nuestra propia humanidad. La epopeya no es la tecnología individual, sino la inteligencia del enjambre que surge cuando estas partículas trabajan en conjunto. Un solo mote podría ser fácilmente destruido por una ráfaga de viento o un pequeño golpe. Pero millones de ellos, actuando como una red, se vuelven una fuerza imparable. La redundancia y la capacidad de autoconfiguración de la red aseguran que si una docena de motes se pierden, el resto simplemente redirige la información. Juntos, se convierten en un sistema vivo, que respira y se adapta. Si has llegado hasta aquí, te pido que nos ayudes a seguir compartiendo estas historias épicas. Dale me gusta a este vídeo y déjanos un comentario para hacernos saber qué te parece esta fascinante tecnología. Ahora que hemos desentrañado los secretos de la partícula individual, es hora de entender la red. Un solo mote es solo un ojo diminuto, pero el verdadero poder emerge cuando millones de ellos se conectan. Imagina una colonia de hormigas. Una hormiga por sí sola es un ser simple, con una inteligencia limitada. Pero juntas, como un enjambre, son capaces de construir estructuras complejas, encontrar comida y defenderse con una eficiencia que parece casi mágica. El polvo inteligente funciona bajo el mismo principio de inteligencia colectiva. Los motes no necesitan un líder o un servidor central para funcionar. Su poder no reside en un único cerebro, sino en la sinergia de una red descentralizada. La información de un mote no tiene valor si no puede ser compartida. Por eso, su principal misión es recibir datos de los motes vecinos y retransmitirlos al siguiente, creando un flujo constante de información que se autoorganiza. La arquitectura de esta red es una obra maestra de la ingeniería. Se trata de una red de malla o mesh network. Imagina que en un incendio, cada bombero pasa un cubo de agua al siguiente, en una cadena humana. La red de malla funciona de la misma manera, cada mote actúa como un repetidor, reenviando los datos hasta que llegan a un punto de recolección, una especie de estación central. Esta estructura tiene una ventaja fundamental, la redundancia. Si un mote se daña, la información simplemente se desvía a través de otra ruta. Es una red que se repara a sí misma. Los algoritmos de enrutamiento son tan sofisticados que el sistema puede detectar un nodo caído y trazar una nueva ruta para los datos en milisegundos. Un ataque dirigido a un solo mote o incluso a un grupo pequeño sería inútil.
La red es tan resiliente que solo un evento catastrófico que destruyera una fracción significativa de los motes podría paralizarla, pero incluso entonces, el resto seguiría funcionando. El corazón de este enjambre es el sistema de gestión de datos. Millones de motes generan una cantidad colosal de información cada segundo. Los datos de temperatura, movimiento, sonido y análisis químico son transmitidos sin cesar a los puntos de recolección. Es en este punto donde la información se convierte en conocimiento. Los ingenieros han desarrollado sofisticados algoritmos de compresión para empaquetar los datos en el mote antes de la transmisión. Un mote podría, por ejemplo, enviar solo las anomalías en lugar de un flujo continuo de información. Esto reduce drásticamente el uso de energía y el ancho de banda. Una vez que los datos llegan al servidor, la inteligencia artificial toma el control. Algoritmos de aprendizaje automático analizan patrones para identificar amenazas en tiempo real, detectar anomalías o predecir eventos futuros. Por ejemplo, en un entorno de seguridad, el sistema no solo detectaría movimiento, sino que podría distinguir entre un animal, un vehículo y un ser humano basándose en la velocidad, el peso y la firma de calor. Incluso podría aprender a ignorar los movimientos de las hojas en el viento y centrarse solo en lo relevante. La verdadera inteligencia de la red no radica solo en el procesamiento de datos, sino en su capacidad para actuar de forma autónoma. En un escenario de rescate, una nube de polvo inteligente podría ser lanzada en una zona de desastre. Los motes se dispersarían, mapeando el terreno en 3 dimensiones y detectando la presencia de personas bajo los escombros basándose en el dióxido de carbono que exhalan. La red de motes, en lugar de enviar todos los datos a un solo receptor, podría enviar solo una pequeña señal a los motes de su alrededor, creando un mapa virtual en tiempo real. Este mapa podría ser visualizado por los equipos de rescate en sus visores, mostrándoles la ubicación exacta de los sobrevivientes sin necesidad de drones, perros entrenados o equipos pesados. Sin embargo, un sistema con un poder tan inmenso también plantea preguntas de seguridad críticas. La seguridad de la red de polvo inteligente es un desafío completamente nuevo para los expertos en ciberseguridad. ¿Cómo se evita que un adversario introduzca sus propios motes en la red? ¿Qué sucede si un país enemigo lanza sus propios motes con un software malicioso para enviar información falsa o para desactivar los motes existentes? La solución no es sencilla. Los expertos están explorando formas de firmas de hardware, donde cada mote tiene una identificación única e imposible de replicar, casi como una huella dactilar digital. Además, la comunicación entre motes tendría que estar encriptada, algo que es extremadamente difícil a una escala tan minúscula y con una energía tan limitada. La seguridad de la red tendría que ser una parte intrínseca del diseño, no solo una característica adicional. El sueño de una red omnipresente es tentador, pero también trae consigo la pesadilla de la vigilancia total. Un sistema tan penetrante podría ser utilizado para el control y la represión. Los gobiernos podrían vigilar cada movimiento de sus ciudadanos, no solo en la calle, sino dentro de sus propios hogares. Las corporaciones podrían monitorear cada conversación para dirigirnos publicidad personalizada o incluso para manipular nuestras decisiones de compra. El polvo inteligente nos obliga a confrontar un dilema ético fundamental. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el anonimato a cambio de la seguridad? Es una tecnología que nos ofrece un futuro de soluciones milagrosas, pero a un precio que podría ser demasiado alto para pagarlo. Es un gran experimento, no solo de ingeniería, sino de nuestra propia humanidad. La inteligencia del enjambre es fascinante, pero sus verdaderas implicaciones solo se hacen evidentes cuando se aplican a los desafíos del mundo real. A continuación, exploraremos los escenarios más audaces de la aplicación del polvo inteligente. La inteligencia del enjambre es fascinante, pero sus verdaderas implicaciones solo se hacen evidentes cuando se aplican a los desafíos del mundo real. Desde la curación de enfermedades hasta la gestión de desastres, el polvo inteligente promete redefinir nuestra interacción con el planeta y con nuestros propios cuerpos. En esta parte, exploraremos los escenarios más audaces de la aplicación de esta tecnología, cada uno más asombroso que el anterior. En el campo de la medicina, el polvo inteligente podría ser la herramienta definitiva contra la enfermedad.
Imagina un futuro donde el diagnóstico y el tratamiento son invisibles e indetectables. En lugar de una resonancia magnética o un análisis de sangre invasivo, miles de sensores microscópicos, liberados en el torrente sanguíneo, se convierten en exploradores internos. Estos motes, viajando a través de capilares y arterias, podrían medir en tiempo real la presión arterial en los vasos más pequeños, monitorear los niveles de glucosa, detectar la inflamación o incluso rastrear la propagación de una infección viral. La información se transmitiría de mote a mote, creando un mapa digital y dinámico del estado de tu salud, visible en un monitor. Un médico podría ver en 3D un órgano en funcionamiento, observando los niveles de oxígeno de cada célula o el flujo sanguíneo en tiempo real. Esta medicina de precisión a nivel microscópico no es ciencia ficción, sino un campo de investigación activo. Pero la visión más revolucionaria va más allá del diagnóstico. ¿Qué pasaría si estos motos no solo observaran, sino que actuaran? Un enjambre de motes podría ser programado para buscar y destruir células cancerosas. Se dirigirían directamente al tumor, lo identificarían por sus marcadores biológicos únicos y liberarían una dosis precisa de quimioterapia o radiación, todo sin dañar los tejidos sanos circundantes. Los efectos secundarios de los tratamientos actuales, como la caída del cabello o el sistema inmunológico debilitado, se volverían cosa del pasado. La batalla contra el cáncer se libraría desde dentro, con un ejército de nanorobots que no solo buscan, sino que también destruyen. De manera similar, los motes podrían ser utilizados para liberar medicamentos específicos en áreas de alta inflamación o para ayudar a los pacientes con diabetes, liberando insulina automáticamente cuando los niveles de azúcar en la sangre cambian, eliminando la necesidad de inyecciones diarias. Los médicos del futuro podrían ver un infarto antes de que ocurra, basándose en la acumulación de micropartículas de grasa en una arteria, y enviar un enjambre para limpiarla, evitando el evento fatal. Más allá del cuerpo humano, el polvo inteligente podría redefinir la forma en que interactuamos con el medio ambiente. En una granja, un agricultor podría lanzar una nube de sensores sobre sus cultivos. En lugar de depender de imágenes satelitales que ofrecen una visión macro, los motes medirían la humedad del suelo a diferentes profundidades, la salud de cada hoja y la presencia de plagas a nivel microscópico. Esta información se transmitiría a un servidor central, creando un mapa digital en 3D de la granja que le diría al agricultor exactamente qué parte del campo necesita agua o nutrientes, hasta el centímetro cuadrado. La agricultura de precisión a este nivel podría reducir drásticamente el uso de agua, fertilizantes y pesticidas, haciendo que la producción de alimentos sea más eficiente y sostenible que nunca. En las ciudades, el polvo inteligente podría flotar en el aire, monitoreando la contaminación en tiempo real, ayudando a las autoridades a identificar y mitigar la polución de manera instantánea. Los sensores químicos podrían detectar fugas de gas de metano de tuberías subterráneas, niveles peligrosos de dióxido de carbono en espacios cerrados o la presencia de contaminantes tóxicos en el agua potable. En el ámbito de la conservación, un enjambre de motes podría ser desplegado en un bosque para monitorear la salud de los árboles, detectar incendios forestales en su fase más temprana al sentir el calor y los gases de combustión, o rastrear los movimientos de animales en peligro de extinción, todo sin perturbar el ecosistema. En caso de un desastre natural, una nube de motes podría ser liberada en la zona de un terremoto para localizar a los sobrevivientes, atrapados bajo los escombros, usando sensores de CO2 y calor para encontrar signos de vida. Esto aceleraría las operaciones de rescate, salvando vidas en las primeras horas cruciales. En el ámbito de la seguridad y la guerra, la tecnología es aún más impactante. Un ejército podría esparcir una nube de polvo inteligente sobre un campo de batalla para detectar el movimiento del enemigo, la presencia de armas químicas o la radiación. Los sensores, siendo tan pequeños e invisibles, serían prácticamente indetectables. Esto podría cambiar por completo la forma en que se libran los conflictos, haciendo que el factor de la sorpresa sea una cosa del pasado. Los soldados podrían tener una visión completa de su entorno, sabiendo la ubicación de cada adversario, cada vehículo y cada amenaza potencial en tiempo real. La guerra se convertiría en un juego de ajedrez donde cada pieza es visible en todo momento, en nuestros hogares,
El polvo inteligente podría ser la última línea de defensa contra intrusos o desastres. Los sensores podrían detectar un incendio incipiente al sentir una subida de temperatura y gases tóxicos mucho antes de que el humo sea visible. Podrían alertar a las autoridades de una fuga de gas mucho antes de que se vuelva peligrosa, o incluso detectar a un intruso basándose en los cambios de presión del aire o el sonido de sus pasos. Es la creación de una casa inteligente que no solo se controla por voz, sino que siente y percibe todo lo que sucede en su interior, una capa de seguridad que no deja puntos ciegos. La promesa del polvo inteligente es la de un mundo más eficiente, seguro y sano. Es la visión de una tecnología que nos libera de las limitaciones de la distancia y el tamaño, abriendo un abanico de posibilidades que hoy parecen milagros. Pero con un poder tan inmenso, viene una pregunta monumental: ¿estamos preparados para las consecuencias? Esto nos lleva a la mayor amenaza que el polvo inteligente plantea. No es una amenaza física, sino una que ataca el corazón de nuestra identidad, el fin de la privacidad. Si el polvo inteligente puede monitorear todo, ¿qué sucede con nuestros secretos? Un futuro con polvo inteligente es un futuro donde cada palabra, cada movimiento, cada pensamiento podría ser registrado y analizado. Pero con un poder tan inmenso, viene una pregunta monumental: ¿estamos preparados para las consecuencias? Esto nos lleva a la mayor amenaza que el polvo inteligente plantea. No es una amenaza física, sino una que ataca el corazón de nuestra identidad, el fin de la privacidad. Si el polvo inteligente puede monitorear todo, ¿qué sucede con nuestros secretos? Un futuro con polvo inteligente es un futuro donde cada palabra, cada movimiento, cada pensamiento podría ser registrado y analizado. Las compañías podrían monitorear nuestras conversaciones para dirigirnos publicidad. Los gobiernos podrían usar los sensores para vigilar a sus ciudadanos. La privacidad, tal como la conocemos, podría dejar de existir. ¿Quién controlaría esta red de sensores omniscientes? ¿Podríamos estar seguros de que no sería usada para el control social, la represión o el abuso? El polvo inteligente nos obliga a confrontar un dilema fundamental. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el anonimato a cambio de la seguridad? Es una tecnología que nos ofrece un futuro de soluciones milagrosas, pero a un precio que podría ser demasiado alto para pagarlo. Es un gran experimento, no solo de ingeniería, sino de nuestra propia humanidad. La idea de una red de vigilancia que lo penetra todo no es nueva en la ciencia ficción. Sin embargo, con el polvo inteligente, la fantasía se acerca peligrosamente a la realidad. Pensemos en un escenario cotidiano en el futuro cercano. Imagina que cada edificio, cada calle, cada autobús, e incluso el aire que respiras está saturado de motes. Tus conversaciones con un amigo en una cafetería no solo serían escuchadas, sino que los sensores podrían analizar tu tono de voz, tus expresiones faciales y tu ritmo cardíaco para determinar tu estado emocional. Esa información, combinada con tu historial de compras y tu perfil social en línea, podría ser utilizada por una corporación para predecir tus deseos y venderte un producto antes de que te des cuenta de que lo necesitas. La publicidad se volvería una forma de manipulación psicológica a una escala sin precedentes. No habría escapatoria, no habría modo incógnito. Cada espacio, cada momento, se convertiría en un punto de datos. La amenaza se vuelve aún más profunda cuando el control de esta tecnología cae en manos de los gobiernos. Un Estado autoritario podría utilizar el polvo inteligente como una herramienta definitiva para el control social. En un sistema de vigilancia masiva, cada acto de desobediencia civil, cada conversación crítica en voz baja, podría ser detectada. La rebelión sería preemptiva. Los disidentes serían identificados y neutralizados antes de que pudieran organizar un movimiento. Un gobierno podría crear un sistema de crédito social extremo, donde la conducta de una persona es monitoreada 24/7. ¿Caminaste por una zona de protesta? Tu puntuación de crédito social baja. ¿Tuviste una conversación en voz baja con un amigo en la que te quejaste del gobierno? Tu puntuación baja aún más. La sociedad se dividiría en aquellos que son obedientes y tienen acceso a privilegios, y aquellos que son marginados y castigados por sus pensamientos y sus acciones. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento,
Todas se evaporarían ante la omnipresente mirada del polvo inteligente, pero, ¿quién controlaría esta red? La respuesta es tan incierta como aterradora. Podría ser un gobierno, una megacorporación, o incluso un consorcio de élite. Una vez que el polvo inteligente esté en el aire, ¿cómo lo retiraríamos? Sería imposible. Sería una capa permanente de vigilancia que se integraría en el propio tejido de nuestra realidad. No habría un botón de apagado. Y aquí yace el dilema final. La misma tecnología que podría ayudarnos a erradicar el cáncer podría ser utilizada para controlar y oprimir a la humanidad. Un dilema de doble uso a una escala cósmica. La cura para el cáncer y la herramienta para la tiranía se fusionan en un mismo dispositivo. Del tamaño de un grano de arena, la tecnología siempre ha sido un reflejo de nosotros mismos. El fuego nos dio calor, pero también la capacidad de destruir. La energía atómica nos dio una fuente de energía, pero también un arma para aniquilarnos. Con el polvo inteligente, la dualidad de nuestra naturaleza se lleva a su extremo más brutal. Nos ofrece un paraíso de eficiencia, salud y seguridad. No más enfermedades, no más plagas, no más crímenes. Un paraíso técnico, pero a un precio que podría ser nuestra propia humanidad. El sueño de la omnisciencia y el control total nos ha perseguido desde siempre. En nuestra era, la tecnología nos ha dado el poder de convertir esos sueños en realidad. Pero la pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si deberíamos. ¿Estamos dispuestos a vivir en un mundo donde la privacidad es un recuerdo? ¿Donde la libertad es un privilegio condicionado y donde cada pensamiento es potencialmente una amenaza? Esta es la pregunta que el polvo inteligente nos obliga a hacernos. Porque al final, la verdadera amenaza no es la tecnología, sino lo que decidimos hacer con ella. Y en un futuro donde el conocimiento es poder, lo único que podría salvarnos es la sabiduría para no usarlo. Es un gran experimento, no solo de ingeniería, sino de nuestra propia humanidad. Así que te pregunto, ¿estamos preparados para este futuro? Si te ha gustado explorar estas ideas con nosotros, suscríbete a Mentes del Abismo para seguir descifrando los misterios de la ciencia y la tecnología.